Nos vamos a dar inicio al taller de hoy. En este taller, mis amados, vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para la agilidad del tiempo en la construcción de informes, cómo podemos también utilizar los prompts. Hoy día le voy a explicar qué es un prompt para escribir de manera correcta en la inteligencia artificial y ella pueda darnos la información que necesitamos. También les voy a mostrar plantillas en Word y en Excel para elaboración de informes en Word con indicadores de medición y en Excel también una plantilla de presupuesto también para quienes lo requieran en su ejercer dentro de el trabajo que hacen en la iglesia, ¿ya? Entonces todos sean cordialmente bienvenidos. Por ahí nomás me escriben luego ahí sus saludos para mí marcar la asistencia y también ver de qué región se están conectando. Muy bien, mis amados. Entonces voy a hablar sobre los beneficios y qué tipos de formatos aplicamos y por qué es importante los puntos que tratamos en esos formatos. Bueno, primero, mis amados, me presento brevemente. Soy su hermana en Cristo, la licenciada Stephanie Tineo. He tenido la bendición de estar dando seguimiento a proyectos, actividades a nivel nacional, regional y local en los últimos 8 años. En ese proceso de aprendizaje, de mejora continua, he podido aterrizar en puntos claves para elaboración de informes, seguimiento de objetivos tanto en el ámbito eclesiástico como también en proyectos. Tuve la bendición no solo de tener mis estudios en administración, sino también de hacer mi maestría en justamente ciencias empresariales y gestión de proyectos. Y con todo ello, mi anhelo ha sido poder adaptar instrumentos de gestión para ayudar a las iglesias locales y esto también puede ser adaptado a cualquier entidad que busca alcanzar objetivos, sea en el sector educativo, que también es otra área que a mí me apasiona, me gusta mucho. En toda área debemos aplicar una mejora continua y esa mejora continua no se va a hacer realidad si no medimos. Y no vamos a poder medir si no planificamos. Y por eso, si quiero hablarles solamente un par de minutos de lo que es el proceso administrativo y cómo esto está relacionado con todo lo que se ejecuta para la mejora continua en toda organización. ¿Ya? Empezamos con un plan, ¿cierto? O sea que usted quiere aplicar este proceso de informes para un área eclesiástica o un área educativa, un área laboral. Es importante la planeación, tener claro qué es lo que voy a hacer, cuál es el camino a seguir, a dónde quiero llegar. Tengo que primero tener eso claro, ¿no? En el caso de las iglesias, tenemos la gran comisión, que es evangelizar, pero en ese proceso de evangelizar necesitamos también tener cierto soporte, ¿no? Para que se pueda realizar esta extensión del evangelio, ¿no? Y esos soportes poder trabajar bien la implementación de proyectos de plantación de iglesia, proyectos evangelísticos, proyectos de cuidado de la infraestructura de los templos. Entonces, aplicamos actividades de soporte que permiten que las iglesias crezcan saludablemente, ¿no? Y para esas actividades de soporte nos ayuda mucho comprender qué es el proceso administrativo. El proceso administrativo, como les explicaba, empezaba con la etapa de planeación. Son cuatro principales etapas: la planeación, la organización, la dirección y control, ¿no? En la planeación, que responde a qué se va a hacer, tengo que tener un mapa de ruta, que es un plan de trabajo. En la organización, eh, tengo que definir funciones, cómo organizo el equipo, cómo delego responsabilidades. En la dirección, dar ese acompañamiento a mi equipo, porque las organizaciones están compuestas también por personas, ¿verdad? Yo puedo tener la visión con el plan, pero si yo no organizo mi equipo, desorden. Y si yo no acompaño al equipo, no van a ser las cosas como se habían planeado inicialmente, ¿no? No van a poder trabajar de manera eficiente porque todos están aprendiendo. Entonces, si yo tengo la mayor experiencia, en este caso los pastores, tienen que direccionar a sus equipos. Luego también, ahora ya entrando al tema de informes, tenemos que dar seguimiento a que si lo planificado
se está ejecutando. Y en ese proceso, ver cómo se está ejecutando. ¿Estamos alcanzando las metas? ¿Está teniendo los resultados esperados? Porque si nosotros no estamos aplicando planeación y control, ¿no? Ejecutando el plan y controlando, entonces, cuando ya termina, sea un proyecto, un trabajo de alguna comisión, solo me queda ver resultados finales, pero ya no puedo ejercer ninguna medida correctiva. Entonces, el seguimiento es importante, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto en este mes que estamos entrando en junio? ¿Por qué? Porque es saludable, ¿no? Algunos que han hecho quizás alguna evaluación trimestral, ahora ya estamos entrando a informes semestrales, todavía estamos a tiempo de hacer medidas correctivas. Porque si solo hiciéramos informes a fin de año, mis amados, solo nos queda decir qué se hizo y qué no se hizo. Ya no puedo corregir nada ese año porque ya acaba el año. Si es que yo solo estoy pensando hacer informes en diciembre, ¿no? Pero si yo puedo ir midiendo ahora, puedo todavía corregir lo deficiente. ¿Ok? Entonces, eso es la importancia y eso me genera una mejora continua. Y yo sé que en realidad todos quisiéramos mejorar, ¿verdad? En nuestro trabajo que hacemos en el área en el que estemos laborando. Solo que a veces nos falta conocer cómo hacer un informe, ¿no? Porque yo sé que el día a día, sobre todo en el caso de la labor pastoral, implica mucho el estudio de la palabra. Entonces, tomar tiempo, sacar un tiempo aparte para de repente hacer estos informes sé que es bastante desafiante. Entonces, la intención de este taller es poder darles los puntos claves que usted debe considerar y que puede delegar a sus equipos, ¿no? Por eso es que también la estructura de las iglesias y de tu organización no es de una sola persona, sino también de equipos de trabajo, delegarles y que usted sepa cómo darle seguimiento, ¿no? Y si usted es una persona más experimentada es en esta área de dar informes, reportes, ayudar a otros para que también puedan hacerlo bien y no sea algo que sea algo estresante, ¿no? Porque yo sé, yo me he dejado informes a nivel nacional y imagínense, ¿no? Recabar información de tantas sedes regionales, estadísticas por proyectos, ¡wow! Yo sé lo que son hacer informes, pero de ese peso, ¿no? Pero por eso es que yo dije, no, en la iglesia vamos a tratar de hablarle los puntos claves para que esto sea una tarea que sí requiere su esfuerzo, pero que vale la pena, ¿no? Entonces, en el último proceso administrativo, la etapa de control nos va a ayudar a responder cómo se ha realizado y cómo se está realizando, ¿no? ¿Cómo se ha realizado si hablamos de informes ya de fin de año? Y cómo se está realizando si estamos dando un control concurrente, es decir, un acompañamiento permanente en medio de la ejecución de las actividades, ¿ya? Y esto se ve en los reportes o en la entrega de informes que es saludablemente hacer, ¿ok? Entonces, eso quería empezar diciéndoles por qué es importante los informes y en qué parte de la administración ayuda, ¿no? Bien, entonces es importante entender esto, que nos ayuda a dar seguimiento a lo planificado y también poder evaluar, ¿no? Como dice aquí, asegurarse que se cumplan las actividades como fueron planeadas y se establezcan medidas correctivas en caso necesario. Control significa comparar el desempeño real con el estándar deseado. Claro, cuando nosotros hicimos el plan, pusimos metas, había un resultado esperado. Por ejemplo, hemos acabado, ¿no? En el sector eclesiástico el mes de Pentecostés. Hoy día, 31 de mayo, acaba el mes de mayo, cuya agenda nacional en el plan nacional, ¿no? De la organización eclesiástica, Asambleas de Dios, por ejemplo, tenían en este mes de mayo. ¿Y cuál es la intención? Porque detrás de todo proyecto, de toda actividad, hay un objetivo a alcanzar, ¿no? Era reafirmar la identidad pentecostal. Ese era el estándar, ¿no? Reafirmar. Y para eso anhelábamos poder sensibilizar a las iglesias a que entendieran que esto era un periodo de búsqueda y tenían que hacer ayunos, vigiles, enseñar sobre el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora queda dar seguimiento. ¿Cómo nos fue este mes? Si nadie pide un informe, nadie entrega datos numéricos, descriptivos, solamente podríamos decir, sí, hicimos el mes de Pentecostés. Y nada más.
Pero ahí, o sea, con decir sí lo hice, no se acaba o no se puede ver la mejora, no se pueden ver los resultados. Yo tengo que tener indicadores, tengo que poder decir en qué medida se alcanzó para poder mejorar. Por eso aquí abajo hay una frase que yo siempre la tengo muy presente, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo voy a repetir. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Claro, analizando este caso del mes de Pentecostés, ¿no? Definitivamente estas actividades son importantes para las iglesias, para organizaciones eclesiásticas, ¿no? Que se enseñe sobre el Espíritu Santo. Pero si yo solo me contento con decir, sí lo hice en mi región, sí lo hice en mi iglesia y nada más, ¿en base a qué yo puedo decir, el próximo año lo vamos a hacer mejor? ¿En base a qué? ¿Mejor a qué? Si no he comparado con nada, si no he entregado informe. Pero si, por ejemplo, ¿no? Ahora ya, siendo 31 de mayo, yo les voy a dejar un formato de informes, ya que en un momento vamos a hablar. Usted, de repente, si usted es director regional de intercesión, que ve toda la parte espiritual de las iglesias, es ejecutivo, o usted es pastor de iglesia, puede aplicar un formato así, de repente, en el caso de iglesias, incluso más sencillo, de una hoja nada más, quizás, algo puntual, y saber, ¿no? Cuántos, poder recabar cuántos asistieron a las vigilias, ayunos programados, si se hizo el Pentecostés Kids en las escuelitas de niños, cuántos niños fueron, ¿no? Instruidos en lo que es el Espíritu Santo, si hay testimonios también en medio de todo este hermoso mes del mover del Espíritu Santo, ¿no? Sanidades, testimonios, eso le da el sentido a la realización de la actividad, más que decir sí lo hicimos, ¿no? Sino qué se logró. Y en base a eso poder mejorar, ¿no? De repente alguno observa, ¿no? Porque en la realización de actividades, uno siempre, si está atento, va a tener una sugerencia de mejora, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán, ¿no? Uy, nos quedó chico este mes, creo que vamos a aprovechar todos los domingos, ¿no? Si es una iglesia de repente que tiene bastante equipo. Otros dirán, sí, hemos visto que conviene hacerlo mejor en la fecha central entre quincena, ¿no? Otros no, sí, el cierre, hoy día estamos haciendo el cierre, o mañana estamos aprovechando hacer el cierre. ¿No? Entonces vamos a hacerlo todavía, vamos a tomar unos días de junio, quizás. Entonces hay una evaluación para el siguiente año, en tu siguiente calendarización y en la forma de trabajo lo puedas mejorar. ¿Pero en base a qué? A tener un reporte. Y también es importante, ¿por qué? Porque tú dejas informe de lo que ha pasado, es como un registro también histórico de lo que se logró, para que los que vengan detrás de ti hagan cosas mayores y mejores, ¿verdad? Pero si yo no parto de nada, no tengo ningún informe, ningún alcance, entonces si entra un nuevo líder o un nuevo pastor en esa iglesia, nunca, no sabe la historia de esa iglesia, no sabe cómo se trabajó en esa área, ¿no? Y para eso los informes son de mucha ayuda, ¿no? Entonces, en la comparativa, mi informe tiene que decirme, ¿no? Lo que decía mi plan, ¿se logró o no se logró? La comparativa del estándar deseado que está en mi plan con el desempeño real, con lo que finalmente pasó, ¿no? Esa es comparativa. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y en este sentido, los informes tienen que hacer efectivo el proceso de control. Y para eso hay cuatro etapas, ¿no? La primera, establecer estándares. ¿Dónde están esos estándares? Esos, eso es lo que yo quería lograr en el plan, ¿verdad? Por ejemplo, en el mes de Pentecostés tenía como estándar realizar al menos un ayuno, una vigilia este mes, que todos mis líderes participen, sean ministrados, que al menos el 80% de la congregación asisten a estas actividades programadas este mes, alcanzar a 50 niños enseñando sobre el Espíritu Santo, o sea, estándar deseado que está dentro de las metas, ¿no? Que yo quería alcanzar en mi plan, ¿no? Entonces, primero tengo que tener eso, porque en base a eso es que voy a hacer la medida. Luego evalúo el desempeño, ok, este era lo que yo tenía que alcanzar, ¿qué tal nos fue? ¿Cómo? Entonces pido, ¿no? O sea, al encargado, a los encargados de los diferentes ministerios, por favor, denme un reporte de cómo fue esto, como que se alcanzó finalmente en este mes, y luego yo comparo, ¿no? Por ejemplo, si una de mis metas era enseñar a 50 niños, ¿alcanzamos los 50 niños o no?
Pero ahora, obviamente esa meta también dentro del plan se hace como una meta realista, ¿no? En base a un registro histórico de asistencias, de resultados en evangelismo y todo eso, ¿no? Ha tenido también que estar bien pensado el estándar deseado, es decir, el plan, ¿no? Las metas que yo me puse en el plan para que sean alcanzables, ¿no? Y en mi evaluación de desempeño voy a ver, ¿no? ¿Alcancé o no alcancé? O de repente hice una meta muy, muy elevada, ¿no? O no realicé los suficientes esfuerzos para alcanzar la meta. Entonces tengo que hacer toda esa evaluación y en el punto 3 está la comparación. Y el punto 4 no solamente me quedo en el punto 3 ok, ya comparé, sí, llegué al 50%, 70%, 80%, listo. No, yo no acabo ahí, acabo en el punto 4 que dice definir medidas correctivas, ¿no? O también, si todo quedó súper bien, si es que yo, por ejemplo, logré al 100%, no voy a aplicar una medida correctiva, sino voy a el próximo año ponerme una meta más desafiante. Esa es la mejora continua, no estar haciendo así en este nivel siempre. Yo tengo que mejorar, tengo que ir subiendo. Esa es la mejora continua, no sea porque corrijo lo deficiente o porque supero las metas y el siguiente año me pongo una meta más desafiante, ¿no? Y para poder aplicar este proceso me ayudan mucho los informes, ¿ya? Que pueden ser, claro, ¿no? Dependiendo del equipo, porque también parte mucho del equipo que tienes para trabajo. De repente, en una iglesia en plantación, quizás solo sea el pastor y un asistente más, entonces ahí aplicar formatos más prácticos, reporte por llamadas, reuniones presenciales, en situ, ¿no? Y apuntar, ¿no? Apuntar, tener un formato básico para apuntar los resultados de esas reuniones presenciales, ¿no? Si ya en mi equipo está más estructurado, tengo más gente, entonces ahí sí ya puedo delegar a cada líder, que también maneja un equipo de trabajo, el líder consulta a su equipo, llena su informe y ya me pasan solamente los resultados generales, ¿no? Entonces, también depende mucho, ¿ya? Sobre todo de cuánta gente tienes para poder elaborar el proceso de control en la iglesia, ¿ya? Bien, puntos claves que tiene que tener el informe, ¿no? Siempre es bueno resumir, porque, o sea, yo hago el informe y luego del informe hago el resumen, ¿ya? Pero siempre empiezo con el resumen. ¿Por qué? Porque siempre es bueno resaltar lo importante y porque también tenemos que reconocer, ¿no? Que la cultura peruana, no es tan dado a la lectura, ¿no? Entonces, y sobre todo, por ejemplo, si yo entrego ese informe a un ejecutivo, siempre va a querer ver lo más importante. Entonces, hago un resumen de lo importante y luego ya puedo presentar el punto a punto de los resultados obtenidos. Siempre ayuda, ¿no? Hasta para temas de memoria, de impacto, hacer un resumen ejecutivo de lo más importante que usted quiere resaltar de su informe. El punto 2, que es el punto clave, que si no tiene eso su informe, no es un informe, es que se pueda presentar los resultados según alcance de objetivos del POA. ¿Qué es el POA? Es el plan de trabajo, el plan operativo anual. ¿Ya? Si yo informo algo que no está en mi POA, usted alcanzó quizás algo bueno, pero no lo primero que usted tenía que hacer. Lo primero a lo que usted se comprometió al asumir ese cargo, al asumir esa función, al asumir ese puesto. Entonces, por eso primero se prioriza las actividades planificadas que están en el POA. Luego, bueno, ¿no? Si es que tengo el equipo, tengo el tiempo y los recursos, puedo hacer más actividades, ¿no? Pero siempre es como que me dicen, ¿no? Yo te contrato para, para hacer un proyecto educativo, ¿ok? Y a mí, no sé, me gana la pasión musical y hago un proyecto de música. Mi jefe no va a tomar a bien que yo haga un proyecto de música cuando me pidieron un proyecto educativo, ¿verdad? Igual, ¿no? Si yo me informe que soy del área de música, ¿no? Este, por ahí me informo cosas de visitas o cosas que no tienen que ver con esa área, con las funciones que me delegaron, no estoy acertando, ¿no? Es como que quiero tirar un tiro al blanco y no acerté, ¿no? No llegué al blanco. Entonces, primero hay que centrarnos, ¿no? Hay que ubicarnos. ¿Qué tenía que informar? Ah, primero lo que tenía que informar era lo que yo me comprometí. ¿A qué me comprometí? A ejecutar el plan de trabajo, ¿no? El POA, ¿no? Entonces, ahora, ¿y qué pasa si mi iglesia, mi área de trabajo no trabaja con un plan? Entonces ahí es otro desafío por superar, ¿no? Empezar a trabajar con planes, con metas claras, porque si no, todos trabajamos
en diferentes direcciones, ¿no? Cuando hay un plan, hay direccionamiento, todos trabajamos hasta esta visión para alcanzar este objetivo. Es otro tema muy importante, el por qué se debe planificar, ¿no? Bien, entonces tengo que tener claro cuál es mi POA, cuál es mi plan, cuáles son los objetivos que yo tenía que alcanzar en ese plan. Y luego en el informe, lo principal es que yo diga los resultados alcanzados según el plan que me dieron a ejecutar. Yo he revisado muchos informes de muchas áreas y esto es algo que les cuesta aterrizar, entender este punto. Me informan de cuando visitaron a la abuelita y y no me dijeron si hicieron lo que tenían que hacer según el plan. No, pasa cuando ustedes enseñan a líderes, seguramente enseñan repliquen esta ponencia a sus regiones. Pasa, ¿no? Cualquiera que ha trabajado en área de planeamiento, que ha trabajado acompañando a líderes, a recoger informes, siempre va a encontrar un informe de que uno dice, ay, pero no informó lo que tenía que informar, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje, porque la verdad, hay que decirlo porque por eso es que estoy dando este tipo de charlas porque he identificado esta necesidad en las iglesias, ¿no? Ya por ahí que ya están aprendiendo a trabajar con planes, gloria a Dios por eso, ha tomado unos 6 años sensibilizar a las organizaciones eclesiásticas a que aprendan a trabajar con planes, pero todavía estamos ahí en ese proceso de que apliquen informes, porque están solamente, sí lo cumplí, pero no están dando detalles y datos de valor para la mejora continua, ¿ya? Entonces es un punto importante. Tengo que decir qué tanto alcancé de los objetivos que decían mi plan. Y este resultado lo puedo decir de manera numérica y de manera descriptiva para hacer completo y entendible el informe, ¿ya? Y luego como culminar con conclusiones y recomendaciones. Conclusiones, puntos centrales del informe. ¿Y qué sugiero? Porque a veces, si solo concluimos quizás viendo lo que nos falta, y no damos propuestas de cómo mejorar o cómo solucionar ese problema, no estoy haciendo un aporte total, ¿no? Porque ya, ok, yo ya hice mi informe, acá está mi informe, mi autoridad, acá está mi informe. Pero sin ese informe, tú también tienes que analizar, porque los números, si tú los interpretas, entonces te van a dar información. Por ejemplo, ¿no? Si tu meta era lograr 80 asistentes en algo, ¿no? Y solo alcanzaste 30, no, tu informe no puede cerrar con y alcancé 30, sino que yo tengo que reflexionar, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no logré la meta? ¿Qué nos faltó? Porque es un trabajo de todos también, ¿no? O sea, de todo el equipo, incluso hasta si dependes de una región, también de tu autoridad regional, ¿no? Porque es el trabajo de todos, ¿no? O sea, claro, tú lo representas, pero en una comisión, pero en realidad ¿no? Es la región la que no logró eso, ¿no? Reflexionar, ¿qué nos faltó? Para que justo en el punto de conclusiones y recomendaciones tú digas, ¿no? Estas son mis sugerencias de mejora o estas son las soluciones que presento ante las problemáticas que evidencia mi informe, ¿no? Quizás, y es la clásica, eh, faltó mayor fuerza de comunicación y publicidad, falta mayor compromiso de las iglesias que participan en las regiones, quizás han vuelto muy, ¿cómo se le dice? Autónomas, pero ya en un sentido de que no se suman al trabajo, ¿no? Entender, ¿no? Analizar las problemáticas y sugerir propuestas de mejora, ¿no? Por lo tanto, yo sugiero, ¿no? A la autoridad que se pueda ejercer esto, se haga esta sensibilización, se haga con más anticipación la publicidad, ¿no? Siempre hay sugerencias que si uno analiza justamente los datos, puede interpretar y sugerir, ¿ya? Por eso es que es importante las conclusiones y las recomendaciones también. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver qué puntos, o sea, así que completan el informe, es necesario, es bueno proyectar para justamente cumplir con este punto 2, ¿no? De resultado de alcance de objetivos. Entonces, por ejemplo, en el caso, sea que usted, vuelvo a repetir, ¿no? Sea que usted esté trabajando en una organización eclesiástica o incluso en sus trabajos, incluso hasta para sus propias metas anuales, ¿ah? Es bueno también que cada uno de nosotros tengamos metas, proyectos, obviamente dirigidos por el Señor, pero que también les demos seguimiento, ¿no?
Entonces yo tengo que tener eje. Los ejes, ahí hablando un poquito para quizás algunos que no conocen mucho el tema del plan, les voy a dar un poquito ahí de esos alcances. Un plan tiene que tener pilares. Por ejemplo, la iglesia, ¿no? Hablando de la iglesia. Las iglesias tienen actividades centrales que tienen que cumplir porque si no hacen eso no son iglesias. Por ejemplo, enseñar la palabra, ¿verdad? Cultivar la vida de adoración en los congregantes, evangelizar, consolidar, que está dentro de enseñar la palabra, y también la parte de la administración, ¿no? De la gestión de recursos. ¿Por qué? Porque para hacer una campaña tengo que movilizar, tengo que aplicar gestiones logísticas, economía, ¿verdad? O sea, quiero hacer una campaña evangelística, una campaña social, ¿no? Un proyecto. Entonces, siempre tengo que tener esas áreas claves, ¿no? La parte de la enseñanza de la palabra, evangelización, este, la parte administrativa, la adoración, dar seguimiento, cómo está la vida espiritual de cada congregante. Esos son ejes, esas áreas claves, ¿no? Igual en la vida de cada uno de nosotros tenemos pilares, ¿no? La familia, la salud, mi comunión con Dios, ¿no? Mi lado económico, mi lado laboral, pilares. Esos pilares, esas columnas por las cuales se van a luego poner objetivos, metas, alcanzar, son los ejes, ¿no? En este caso, en las asambleas de Dios, como es una iglesia, que les dije que había un área importante que es la vida espiritual, ¿verdad? La parte de la adoración. Entonces, por ejemplo, si analizamos el plan que desciende a nivel nacional, regional y local de, en este caso, de ejemplo, las asambleas de Dios del Perú, hay un eje que es el eje de vida espiritual. Y este eje tiene como propósito impulsar un crecimiento sostenido en la vida espiritual de los congregantes, promoviendo el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, en medio de ese objetivo general es que surge la acción Mes de Pentecostés, ¿no? Que se hizo con la finalidad de reafirmar la identidad pentecostal de las iglesias de Asamblea de Dios. ¡Wow! Perseguía un objetivo, no se hacía por hacer, tiene un objetivo, ¿ok? Ese objetivo, para que pueda ser medible, tiene que tener metas, indicadores. En este caso, si no me equivoco, la meta era llegar al 70% de regiones. Pero ahora aterricemos esta meta a nivel iglesia, ¿no? Seguramente la iglesia también se puso su meta, la región de repente dijo llegar al 70% de iglesias, al 90%. Esa meta depende de la realidad de cada región eclesiástica, administrativa de Asambleas de Dios. Y a nivel iglesia también, depende de la realidad de la iglesia. En el informe yo tengo que decir, comparando con la meta, cuánto logré. Y tener, por un lado, una columna de información numérica y por otro lado, una columna de información descriptiva, ¿no? Donde ella diga lo beneficioso que fue tener estos tiempos de búsqueda, de ayunos, vigiles, actividades de enseñanza sobre el Espíritu Santo. Entonces son puntos claves que me van a ayudar a entender el informe y que le voy a pasar un modelito. Ya, ahorita vamos a ver más ejemplos. Antes de ir a la plantilla, quiero también comentarles cómo también la inteligencia artificial nos ayuda en este proceso, ¿no? Y para eso, mis amados, yo les voy a hablar de tres. Hay varias, hay un montón. Incluso les voy a pasar un PDF de una universidad que habla sobre cómo ayudan las inteligencias artificiales. Si usted gusta, puede leer más. Pero estas son las tres, o sea, hay diferentes inteligencias artificiales para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer preguntas, quiero investigar temas académicos, yo uso Perplexity, uso ChatGPT y así. Pero cuando yo he querido, por ejemplo, agilizar redacción de documentos, cartas, proyectos, hoy día y hice un proyecto, bueno, eso también es por la experiencia y porque ya tenía una plantilla. Y tenía una plantilla, ya tenía claro, toda la semana había estado orando, pensando qué es lo que quiero lograr. O sea, todo lo estaba mentalizando, ¿no? A ver, en este proyecto quiero este objetivo, me gustaría que estas metas, Señor, está bien, orando, orando. Y lo aterricé, creo que en una hora, 40 minutos, menos, ¿no? Que es lo normal. Pero con la inteligencia artificial ya lo hice en 20 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía la plantilla y tenía el prompt, el prompt es un juego de palabras que usamos para escribir en inteligencia artificial. Y en este caso apliqué POE, pero también me ha servido mucho en otras ocasiones, y Estudios y Gemini, ¿no? Son tres, creo, no sé, creo que es la pronunciación correcta. Y Estudio de Google, ¿no? POE y Gemini.
esas tres inteligencias artificiales para la redacción de documentos, cartas y proyectos, ¿ya? ¿Y por qué? Me gustan estas tres porque tiene el signo más. Mira acá, si ustedes ven, acá hay un signo más, ¿no? Donde dice Welcome to iStudio, hay un símbolo más. Acá también, donde dice POE, acá abajito, cuando tú redactas y le pides a la inteligencia artificial lo que necesitas, hay un signo más y también, Gemini creo que también. Entonces, ese signo más te permite cargar archivos. Entonces, si tú ya tienes una plantilla o un modelo de carta, de algo que quieres que la inteligencia te ayude a hacer, le subes el modelo y luego le pones el prompt. El prompt es la indicación. Ahorita vamos a hablar más detalles sobre eso y vamos a hacerlo con ejemplos, cómo nos sirve la inteligencia artificial. Ya, a ver, ahí estoy viendo algunos. Sí, usted puede hacer consultas en el proceso, ¿ya? Entonces, estas tres son las que me ayudan. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un punto importante que para que la inteligencia artificial te ayude, tienes que saber explicarle a la inteligencia artificial lo que tú quieres. Y eso se llama prompt. Un prompt, mis amados, es un párrafo en el cual yo doy instrucciones a la inteligencia artificial para que ella pueda darme lo que yo le estoy pidiendo, pero tengo que saberle escribir, ¿no? Algo así como la Biblia dice que a veces no recibimos porque pedimos mal. Ya, la inteligencia artificial, tienes que escribirle bien, como dicen, preciso y conciso. Tienes que ser muy, muy específico con lo que quieres, ¿ya? Para que ella te pueda entender y saber qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Entonces, eso es el prompt, ¿no? El prompt es como que el párrafo con indicaciones, ¿ya? Con instrucciones, ahí está, es un párrafo donde le damos instrucciones a la inteligencia artificial, pero tengo que saber redactarlo para que la inteligencia artificial me entienda lo que yo quiero. Ya, por eso dice, los prompts son instrucciones específicas que dirigimos a las herramientas de inteligencia artificial para guiarlas en la creación de contenidos. Estas instrucciones pueden variar en formato, incluyendo texto, audio, imágenes, archivos, etc. Al proporcionar un prompt, estamos esencialmente comunicando a la IA, por sus siglas, IA, Inteligencia Artificial, qué tipo de respuesta o resultado esperamos de ella, ayudándola a enfocarse en generar contenidos que se alineen en nuestras necesidades o expectativas específicas. Si bien existen diversas recomendaciones para redactar un prompt, podría considerar los siguientes elementos para su formulación. Ok, atentos aquí, mis amados. ¿Qué partes tiene que tener este prompt, este párrafo instructivo, para que la inteligencia artificial interprete adecuadamente lo que yo le estoy pidiendo? Primero, dale contexto, diciéndole soy docente o incluso puedes decirle actúa como, ¿no? Actúa como docente universitario. Yo siempre pongo actúa como secretaria de una iglesia. Empiezo siempre de actúa como secretaria de una iglesia, ¿no? O actúa como un especialista en proyectos para organizaciones cristianas, ¿no? Entonces pongo así. Primero tienes que darle el contexto, ¿ok? ¿Cómo quieres que actúe? ¿O quién eres? ¿No? Como qué quieres que piense? Mire, hay un libro que habla sobre, se le decía algo así como que quién usa el sombrero, ¿no? Tienes que ponerte el sombrero. Por ejemplo, ¿no? Uno dice, ay, en estos casos, en el caso de un miembro, ¿no? ¿Qué haría mi pastor? Entonces se pone el sombrero de pastor y trata de pensar como pastor, ¿no? O en estos casos, en estos casos, ¿qué haría un abogado? ¿No? O sea, ya. Igual, ¿no? En la inteligencia artificial tú le vas a decir, creo que actúes como un secretario, como un profesor, que pienses como ellos para que me hagas bien ese trabajo, ¿no? Y la inteligencia artificial tiene un banco de datos grande. Pero ¿por qué tengo que ser específico? Para evitar información errónea. Si yo soy específica, entonces la inteligencia artificial no se va a buscar entre los miles y miles de archivos, sino solamente en los archivos que yo le he dicho que busque. ¿Ya? Entonces, primero, contexto. ¿Ya?
quién eres o en qué área quieres que investigue. Luego, información específica, decirles cuál es el propósito, qué es lo que tú quieres conseguir y en qué formato de respuesta. Dámelo en un formato Word. Por ejemplo, ChatGPT tú lo haces en Excel, hermanos, ¿ah? Yo he probado hace 2 semanas hasta en Excel. Y prepárame este formato en un Excel con cuadros de doble entrada. Y te lo hace. O sea, en tablas, ¿no? Increíble. Eso es lo que me gusta un poquito de ChatGPT. Aunque algunos ya no quieren usar mucho ChatGPT, pero a mí me gustan las inteligencias artificiales porque todos los días, amados, se actualizan, todos los días. Y eso es lo interesante, ¿no? Bien, acá por ejemplo dice, ¿no? Le pone este ejemplito, le da contexto, dice, soy docente universitario del curso de tecnología en la carrera de ingeniería civil, ¿ok? Ya, o por ejemplo, yo soy especialista en proyectos para organizaciones cristianas, ¿ok? Le doy contexto. Ya, luego le doy información de lo que necesito, dice, ¿podría sugerirme 5 actividades con ejemplos específicos para realizar con los estudiantes al inicio de la clase? O sea, quiero hacer un rompehielo, dame ideas de cómo hacer un rompehielo. ¿No? A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho en mi labor docente también, yo enseño, diciéndole, soy docente del curso tal, prepárame, que yo le doy instrucciones, prepárame un examen de este tema y le cargo mi archivo, le cargo, este es mi tema, estos son mis PPTs, mis PDFs que he usado para dar mi clase, y quiero que, ahora le doy el propósito, ¿no? Quiero evaluar el curso de administración tal, de esta área, quiero que te enfoques en estas 5 temáticas, ¿no? De repente en diagnóstico, en elaboración de planes, medición de resultados, ¿no? 5 temas le doy. En estos 5 puntos de mi PDF y que me hagas 10 preguntas con alternativas. Y hermanos, lo que tú te demorabas antes como docente, de repente 15, 20 minutos haciendo un examen, te lo hace en segundos, en 8 segundos, que es lo que usualmente demora, ¿no? En 8 segundos, a veces en 3 segundos te da. Obviamente, tu tarea está no solamente decir, ok, ya listo, gracias, lo pego igualito. No, tienes que revisar, porque la inteligencia artificial todavía está en proceso de aprendizaje. Puede que una pregunta no sea tan, tú tendrías que mejorar. Entonces, también pon de ti, ¿no? Entonces, léelo. A veces sí te sale bien, a veces 100% bien. A veces una que otra cosita puedes mejorar en la redacción, ¿ya? Entonces, le manda, le dices contexto, qué información necesitas, el propósito, para qué te va a servir esta información y el formato, ¿no? En mi caso, ¿no? Yo le decía, no soy docente de este curso, necesito que prepares un examen con 10 preguntas, dame también las alternativas de respuestas para evaluar el conocimiento de mis alumnos del curso tal, ¿no? Dame, ahora le digo en qué formato, dámelo hasta en formulario de Google, ahora te lo hace ya el formulario de Google, eso lo he visto hace 2 semanas. Antes yo tenía que pegar todo, lo pegaba en mi Word y de mi Word hacía mi formulario. Ahora no, ahora te lo hace automáticamente. Es increíble, ¿no? Ya te hace este formulario y tú lo revisas, lo mejoras, ¿no? Siempre es bueno revisar. Y te ayuda. Ahora, para hacer informes, amados, ahí les voy a pasar también el prompt. También le digo, ¿no? Usualmente, actúa como secretaria de una iglesia y hazme un formato de informe para evaluar el alcance de tal proyecto o el alcance o para evaluar los informes de mis líderes, ¿no? Quiero medir, y le tienes que decir qué cosa es lo que quieres medir, los indicadores, o incluso le puedes subir hasta el POA, le cargas el archivo del plan, y según estos objetivos, ¿no? Para medir estos objetivos, de estos 7 ejes, ¿no? Ya, pásamelo en formato Word, pásamelo en el formato que tú quieras, en Excel, y te lo da. Es increíble, te da la inteligencia artificial. Y ahí aceleraste, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar un formato que yo hice también aplicando inteligencia artificial y ya poniendo lo que yo sé. La inteligencia artificial me lo hizo en un 50-60%, pero como yo soy bien perfeccionista, entonces, y tengo un conocimiento que de repente la inteligencia artificial no tiene porque en la administración eclesiástica no hay tanta información a veces, ¿no? Sobre todo en tema de evaluación. Entonces yo lo mejoré y es lo que les voy a dar hoy día. Si ustedes quieren hacer otro tipo de informe, solo cargan ese archivo, ponen el prompt adecuado. Ahora, quiero que me adaptes este informe para el Ministerio de Damas. Se lo va a hacer. Quiero que me adaptes este informe para evaluar la comisión de tal comisión. Y te lo va a adecuar la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces le pones el prompt, las indicaciones y te va a dar resultados. Luego de eso, mis amados, puedes pedir ideas, ¿no? Para la inteligencia artificial.
O puedes también prescindir de ella y ya como te voy a pasar las plantillas, tú mismo aplica tu criterio y usa las plantillas. No es obligatorio, o sea, no quiere decir de que, si no aplico inteligencia artificial y mi informe está mal. No, es una ayuda adicional. Ya, a mí me acelera bastante el tiempo, sí, porque solamente reviso y mejoro, pero no es obligatorio usarla. Yo, 7 años, recién este año, bueno, recién desde el año pasado que en la maestría justamente me enseñaron a usar estos recursos de inteligencia artificial, pero antes no usaba, no usaba. Ahora me ayuda sobre todo para reducción de tiempo, ¿no? Pero otras veces en que no uso nada de inteligencia artificial, ¿no? Como por ejemplo hoy día que ya tengo prácticamente mi plantilla, se hice unas preguntitas, me sirvió solamente para hacer 2 líneas de todo el documento que hice. 2 líneas y todo lo demás yo, como ya tenía mi plantilla, lo hice. A veces así, para ciertas ideas que quieras lo puedes usar. Pero si tienes plantillas ya hechas, ya, uf, eso ayuda muchísimo, ¿no? Y eso es lo que yo les voy a facilitar, plantillas de informes, plantillas de seguimiento, ¿no? Ya ahí solamente ustedes en Word o en Excel lo editan, ¿ya? Entonces, hacemos el adecuado párrafo instructivo que se llama prompt, y la inteligencia artificial nos puede ayudar. Bien, ¿qué puntos tiene que tener su informe antes de irnos ya a los formatos? A ver, por ahí, ok. Ahí me estaban escribiendo, perdón. Aquí en el POA. Claro, sí, sí les puedo pasar el POA, por ahí me están escribiendo el POA. Ya, ahí les voy a pasar el POA. Ya, en unos minutos voy a dar pase también de que ustedes me hagan preguntas, porque de repente hay alguno que me dice, no sé qué cosa es POA, nunca he trabajado con planes, y ya yo les podría dar algunas sugerencias ante las diferentes problemáticas que ustedes puedan presentar, ¿ya? Bien, estaba chequeando alguna consulta y ya está aquí. Listo. Bien. ¿Qué puntos tiene que tener mi informe? Como les decía, el resumen, ¿no? O sea, primero con el informe y luego el resumen. Que por cierto, cuando me ha tocado hacer informes así grandes, de 100 hojas, yo le he subido el archivo, le he dicho a inteligencia artificial, actúa como un especialista en tal área y hazme un resumen ejecutivo de esto, ¿no? En tantas palabras. Y te lo hace, ¿no? Te ayuda muchísimo. Luego yo lo leo y ya lo mejoro, lo parafraseo con propias palabras y sale un mejor producto, ¿no? Bien, pero si hacemos informes más cortos, entonces yo misma puedo hacer mi resumen ejecutivo, ¿no? Resumen ejecutivo, alcance de objetivos según POA. Luego de que tú ya informaste tus alcances según tu plan, puedes también, quizás si hiciste otros proyectos, tu equipo de trabajo hizo más proyectos que se vieron necesarios hacer, lo informamos, ¿no? ¿Ok? Informamos en qué eje estaba este proyecto que implementé en el camino, ya, aquí está, este fue el resultado, y lo hice en favor del eje tal, ¿no? Luego también es importante, habíamos visto otro punto del proceso de administrativo, la organización y la dirección. Y en ese sentido hacemos seguramente reuniones de trabajo, ¿no? Entonces también dar un registro, porque eso también le da tranquilidad a tu autoridad y cómo gestionaste tu equipo, ¿no? Sí, mire, hice 5 reuniones en el año o hasta aquí he hecho 2 reuniones. Esta ha sido la agenda de la reunión, hemos logrado estos acuerdos, así, en el informe, ¿no? Visitas y seguimiento también, el caso de los que son directores regionales, visitas a las iglesias, apoyo a proyectos en la región, a favor de algunas iglesias, consultas, que dan también testimonio del trabajo que estás haciendo. Y luego el otro punto que les dije, acabamos con conclusiones y recomendaciones, o también se puede decir que es desafíos y soluciones, ¿no? Es importante también identificar qué cosas se pueden mejorar y cómo hacerlas, ¿no? Una propuesta de solución. Ese es un aporte también valioso en los informes, ¿no? Bien, brevemente voy a mencionar algunos tips de Excel, si es que hay alguno que no conoce el Excel, antes de entrar a los formatos. En el caso del libro de Excel, mis amados, quiero hacer una pregunta y usted puede levantar su mano, ¿no? ¿Cuántos no manejan tanto Excel? ¿A quiénes les falta dominar más el Excel? Puedes levantar tu manito con la cámara o puedes subir tu manito virtual. ¿Ya? Para saber. Sí, hasta ahorita me han escrito dos. ¿Alguien más? Para saber qué tanto tengo que profundizar este punto. Sí, la mayoría domina Excel, buenísimo.
Solamente voy a decir algunos puntos claves. ¿Sí? Solo dos. Ahí me escriben por el chat, por favor. Ya, ok. Entonces, solamente voy a mencionar algunos puntos claves del Excel para el tema de informes. El Excel es una hoja de cálculo, es un documento que lo interesante, a diferencia del Word, es que puedes hacer más rápido los formatos de tabla, pero también aplicar fórmulas que automatizan, ¿no? Que en vez de estar sumando 5 más 5 no. Arrastras el cursor en una columna y te lo suma automáticamente. Cuando ya tienes formatos incluso de Excel, por ejemplo, cuando ya trabajas a nivel de macros, tú haces un clic y ya todas las fórmulas lo hacen, ¿no? Interesante cuando ya llegas a ese nivel de Excel. Pero es una hoja de cálculo que te ayuda en eso. A ver, sin querer, en esa garabateado voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, ¿ya? Bien, ok. Entonces voy a hablar de algunos puntos claves del Excel. A ver, está listo, ya se está visualizando. Ya, muy bien. Entonces creo que como unas cuatro personas, ¿no? Ya, entonces el Excel es diferente al Word, ¿no? O sea, es parecido porque puedes digitar, puedes editar, pero también puedes automatizar algunas sumas, algunos promedios y todo eso, ¿no? Y tener formatitos ya armados que hoy venden, ¿ah? He visto bastantes así, si usted va en TikTok, hay resúmenes, videos así que te hablan de manejo de estas plataformas. Hay gente que se dedica a vender plantillas de Excel, ¿no? Interesante, interesante. Porque te permite automatizar algunos procesos de sumas, promedios, análisis, resultados. Te permite también algo interesante del Excel es que te permite hacer gráficos, gráficos de resultados. Tú quieres decir, por ejemplo, el 60% participó en este evento y dibujas un gráfico de torta, ¿no? ¿Cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres? Gráfico de barras también, ¿no? Las puedes trabajar en el Excel. Entonces, es una hoja de cálculo que te permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula. O sea, ¿por qué? Porque el Excel está conformado por muchos cuadraditos. ¿Ya? En cada celdita, en cada cuadradito, yo puedo aplicar fórmulas, también puedo digitar, pero cuando yo utilizo estas celdas y aplico fórmulas, es donde ya como dice, sucede la magia, ¿no? O sea, ya puedo transformar datos en operaciones que me den informaciones también de valor. Ya, y lo más práctico que usamos en Excel es el tema de las sumas, ¿no? Sumas, promedios, eso ayuda mucho en el tema, por ejemplo, de presupuestos, de informes económicos, ¿no? También, eso podemos aplicar. Entonces, vamos a ver algunas partes claves del Excel, conceptos básicos del Excel. Tenemos por el lado, si vemos acá las letras A, B, C, D, E, tenemos esa es una fila superior, pero que es también una cabecera de columna, ¿no? La columna A, la columna B, la columna C, y las filas están numeradas, ¿no? Fila uno, fila 2, fila 3, fila 4, como podemos verlo ahí. Entonces visualmente podemos ver columnas y filas, ¿no? Las encabezados de columna con letras y como que mini encabezados de filas con números, ¿no? Y cada cuadradito se llama celda. Y entonces yo digo, por ejemplo, ubícame la celda B3, ¿no? Entonces me voy acá, celda B3, donde está el cursor. B, letra B y fila 3, acá. Celda, ese cuadradito se llama celda B3. Entonces digo, en la celda B3 vemos un dato, vemos un número, ¿no? Ok, miro ahí celda B3. Ok, y cada celda, que es este cuadrado, perdón, atrás, que es este cuadradito, me permite aplicar fórmulas, ¿no? Ahora, lo interesante también del Excel es que te permite trabajar como que diferentes hojas en un mismo archivo. Entonces yo, por ejemplo, en la hoja uno, acá abajito dice, ¿no? Hoja uno, hoja 2, hoja 3. En hoja uno, por ejemplo, puedo hacer el informe de enero. En hoja 2 hago el informe de febrero y así. Puedo trabajar por pestañas también. ¿Ya? Esto te permite tener ordenado la información.
Acá está cabecera de fila, cabecera de columna, etiquetas de hojas y puedo renombrar, puedo cambiar el nombre. Para que no diga hoja 1 puedo poner informe enero. En vez de hoja 2 lo renombro, lo edito y pongo informe febrero, ¿no? Te permite editar acá los nombres de las hojas, ¿no? Y yo todo este archivo también le puedo poner un nombre, todo este archivo, ¿no? Y usualmente cuando vamos a guardar como, ahí podemos cambiar el nombre de cómo quiero guardar mi archivo, ¿ya? Otros conceptos básicos de celda, ¿no? Una celda es una localidad en la cual se consigue almacenar un dato. Por ejemplo, yo en A1, acá está, ¿no? Cruzo la columna A, la fila 1 y esta celda se llama A1. De repente en A1 pongo número 1, en A2 pongo número 2, en A3 número 3 y cuando yo jale el cursor, se puede, yo quiero, a ver, quiero numerar del 1 al 100. Solamente jalo y ya se numeró hasta el 100. Entonces también me ayuda a tomar mayor rapidez en algunas cositas, ¿no? Pero el punto es que en cada celda yo puedo poner un dato, ¿ya? Que luego puedo sumar. Una celda es una localidad en la cual se consigue almacenar un dato que puede ser un número, un rótulo o una fórmula, ¿no? Dice, la selección de celdas antes de realizar cualquier modificación a una celda o a un rango de celdas con Excel, tendremos que seleccionar aquellas celdas sobre las que queremos que se realice la operación. Claro, ¿no? De repente yo quiero sacar el promedio de evaluaciones, de notas de mis alumnos. Entonces escribo en cada celda, ¿no? De repente el alumno Juan tiene nota 18 en el examen 1, el alumno Pedro tiene nota 17 en el examen 2 y quiero sacar el promedio del salón. Entonces selecciono todas las celdas que tienen las notas de los alumnos y pongo la fórmula promedio. ¿Ya? Eso vamos a verlo luego en la parte práctica. Y también, de repente, en algunas partes de toda esta hoja de Excel, no solamente quiero poner fórmulas, números para sumar, sacar promedio, de repente también quiero poner encabezados y títulos. También me permite digitar, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Puedo también poner de repente arriba, informe económico de la tesorería de la iglesia Manantial. Ya, ok, lo escribí nada más. Y luego allá abajo sí pongo ya mis datos numéricos. Los ingresos de enero fueron tales, así, ¿no? Entonces puedo editar, puedo escribir datos, puedo escribir letras, puedo introducir información en las diferentes celdas de esta hojita de Excel. También puedo darles formato arriba, así como el Word tiene una barra de herramientas para dar formato, el Excel también, ¿no? Por eso dice, el Excel nos permite cambiar la apariencia de los datos de una hoja de cálculo, cambiando la fuente, el tamaño, estilo y color de los datos de una celda. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo seleccionar la palabra que escribí, que digité, y lo puedo cambiar de color de letra, ¿no? Color rojo, azul, me da esa libertad. O de repente las celdas que quiero, que selecciono, puedo ponerle de otro color también. Me permite dar formato, ¿no? Otro concepto clave que le estaba mencionando es diferenciar filas de columnas, ¿no? Habíamos dicho que las columnas estaban encabezadas por letras y las filas tenían, ¿no?, sus rótulos numéricos, ¿no? Con números. Bueno, a veces quiero pegar algún formato, algún contenido de otro sitio, sí, me permite también insertar columnas y filas, cuadros y darle también formato, ¿no? Siempre y cuando haya sido de otro lado editable, ¿no? Lo de rango es seleccionar celdas, por ejemplo. He seleccionado acá la celda A1, la celda B1, la celda C1, la celda D1, ¿no? Entonces, el rango va a ser desde la primera A1, desde mi primera celdita, hasta la última sombreada que vendría a ser D4. Por eso dice que este rango es de A1, ay, perdón, desde aquí A1 hasta D4. Creo que sí se ve acá. Anotar, ¿no? Entonces acá tengo la celda A1, ¿cierto? Acá está la celda A1. Y mi última celda acá que se está cruzando es aquí, en D4. Por eso el rango dice que es de A1 a D4. Son las celdas que estoy seleccionando para sacar un promedio o para darle formato a mi tabla, ¿no? Entonces selecciono celdas. Y cuando yo selecciono, eso es lo que se llama rango, ¿ya? Ah, dejar de anotar. Listo.
Fórmulas, ¿no? Como le decía, en cada celda yo puedo aplicar también fórmulas, como por ejemplo las siguientes. Ah, ya, bueno, estamos hablando de las fórmulas. Puedo ordenar también información en mi tabla, de repente yo quiero ordenarla de la A a la Z, de mayor a menor, ¿no? El que sacó, el alumno que sacó menor nota con el que sacó mayor nota también lo puedo ordenar alfabéticamente o por orden numérico, ¿no? Puedo aplicar también una opción que es filtrar. También inmovilizar paneles si yo quiero que no se mueva algo visualmente y poder bajar también. Y de esa opción, lo que les decía que pueden renombrar el archivo, se van igualito que tiene Word, ¿no? Se van a inicio, pueden guardar como, acá más abajito dice acá, les voy a enseñar, voy a anotar. Acá, ¿no? Dice guardar como. Doy clic aquí en guardar como y ahí puedo cambiarle también el nombre del archivo o encima del nombre con F2 también. Puedo cambiar el nombre del archivo y le pongo, ¿no? Informe, tesorería, informe para el ministerio, ¿no? También puedo trabajar así. Y así renombro también mis archivitos. Eh, Allá vamos a borrar esto. Vamos a borrar, se había hecho esto. Listo. ¿Cómo insertar hojas también ahí, no? Si quiero agregar alguna hoja de otro Excel, también me permite insertarlas. Pero quiero ahondar más en el tema de fórmulas. Ya, por ejemplo, ¿no? Funciones estadísticas para sacar promedio, para sacar el máximo, el mínimo, para la suma. Y esto, la suma es si yo escribo el signo igual o más, se activa la fórmula y luego escribo la fórmula que puede ser suma, entre paréntesis, y selecciono el rango de celdas que quiero que se sumen. Le doy enter y ya la fórmula solita funciona, ¿ya? Ahorita vamos a ver un ejemplito sobre eso, sobre cómo hacer la suma automática seleccionando rangos, seleccionando celdas y decir, quiero que sumes esto, ¿no? Entonces, más o el signo lo más o el signo no igual, suma y entre paréntesis ponemos el rango, que son las celdas seleccionadas que deseo se sumen, ¿no? Los gráficos, ¿cómo hago un gráfico? Acá en la parte superior, ¿no? En la parte de herramientas que tiene esta hoja de cálculo también de Microsoft, dice insertar, ¿no? Yo puedo insertar una tabla o puedo insertar gráficos. Los gráficos usualmente salen luego de que yo seleccione un rango, con datos ubicados en una tabla, con información y eso se puede graficar. ¿Ya? Entonces vamos ahí y puedo elegir incluso hay diferentes tipos de gráficos, ¿no? Gráfico de barra, de torta, y ahí se selecciona y se pone. Y les voy a mostrar también en un ratito un ejemplito, dice. Para insertar un gráfico tenemos varias opciones, pero siempre utilizaremos la sección gráficos que se encuentra en la pestaña insertar. ¿Dónde voy a encontrar esto para hacer tablas, todo? En insertar, ¿no? Hay archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, ya. Me voy a insertar y ahí, ¿no? Selecciono un rango y pongo insertar la tabla que quiero. Tabla circular, gráfico de barras, ya la que usted desea, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a los formatos. ¿Cómo se aplica esto, hermana? Bien, vamos a empezar con un formato. Les voy a mostrar dos formatos para hacer informes. Luego les muestro el formato de presupuestos, de cómo puedo hacer un presupuesto, ¿no? O sea, para mi evento. Por ejemplo, hoy día hice un presupuesto para un seminario para ministros de alabanza que vamos a hacer en mi región. Y le presenté, ¿no? Bueno, eso sí lo pegué en Word porque es un formato así de un proyecto así práctico de 5 o 6 hojitas. Pero también he hecho proyectos, o sea, de mayor inversión, ¿no? O sea, de 30.000 soles, así. Y ahí sí ya he usado el Excel, ¿no? Y el Excel luego lo he pegado en mi Word y ya pues lo he presentado en mi proyecto. Les voy a mostrar esos formatitos. Voy a empezar con el de informes, ¿ya? Igual, si tuviesen alguna consulta, estoy atento a leerlos en esta primera parte por el chat del Zoom. Y luego sí les voy a dar, a las 5:30 les doy oportunidad para abrir micrófonos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta que quieran hacer prendiendo sus micrófonos.
Bien, por ejemplo, si queremos dar seguimiento a algunas actividades de la iglesia, acá les voy a mostrar un formatito. Esto acá. Ya, por ejemplo, para ministerios locales, son los que son pastores de iglesia, ¿no? Que están trabajando, levantando líderes en la iglesia y quieren pedir su informe de qué tal les ha ido, ¿no? En estos 6 meses, mis amados, ¿no? Ustedes líderes de niños, líderes de evangelismo, queremos ver si han estado ejecutando las actividades que tenían planeadas o conocer sus dificultades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo preparé este formatito, que es un reporte operativo semestral de enero a junio, ¿no? De las actividades que han estado. O usted puede ponerlo de enero a mayo, ¿no? Y usualmente demoran 15 días en terminarlo los líderes, entonces ya, le da 15 días, algunos se demoran hasta un mes. Así les tiene que dar tiempito, ¿no? Mínimo una semana para que lo hagan. Por más que se podría hacer de repente en media hora, una hora, pero para algunos recabar la información les es complejo, ¿no? Por, a veces por la geografía, por la distancia, no sé, ¿no? Creo que darles 3 días, 4, 5, una semana es lo mínimo, ¿no? Hay algunos que sí, depende, les tienen que dar 15 días. Bueno, ya depende de cada realidad de cada iglesia. Entonces, por ejemplo, en este formato, información general, el ministerio, ¿ya? ¿Qué ministerio es? El nombre del líder y la fecha en la que está presentando el informe, porque nos indica, a ver, hasta cuándo. Esta es una radiografía, una foto hasta tal fecha de este ministerio, ¿no? Luego, asistencia, eventos y capacitaciones de la iglesia o región. Claro, ahorita vamos, eso es un informe pensando en un instrumento que le va a ayudar a los pastores, ¿ya? Luego puedo adaptarlo a lo que ustedes me pidan. Pero, por ejemplo, ¿no? Los pastores de una iglesia tienen que rendir cuentas a sus autoridades regionales o quizás también sectoriales. Entonces, yo les dije que un informe tiene que decir los alcances del POA. Entonces, en este formato vamos a ver los alcances del plan de trabajo del POA de la propia iglesia, con los proyectos propios de la iglesia, pero también en cómo la iglesia está también cumpliendo actividades y proyectos que le ha pedido la región, y la región ha hecho esta petición seguramente por muchos proyectos que también le ha pedido el ente nacional. Entonces, en ese sentido, se ha preparado este formato. En esta primera parte, viendo primero que la participación según lo solicitado por la región. Entonces, los planes operativos regionales, en mi experiencia de los últimos años, están enfocados a capacitar a las iglesias, ¿no? Claro, a cumplir los ejes estratégicos, pero uno de los ejes que he visto que desarrollan mucho es el eje de iglesia saludable, que es el eje 2, ¿no? Eje pastoral e iglesia saludable. El eje 1 es vida espiritual. El eje 2, pastoral, iglesia saludable, ¿qué tiene como objetivo? Por eso ahí creo que alguien me preguntó, ¿tiene el POA? Ya, vamos a dar una pequeña visualización al POA rapidito, ¿ya? Sí, todos los materiales proyectados les voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Hay algunos que se inscribieron entre ayer y hoy, que todavía no están en el grupo. Me dio solo tiempo de pasarles el link de Zoom. Los voy a agregar durante la tarde al grupo de WhatsApp, ¿ya? Y termino de agregarlos y ya les mando a todos los materiales. No son muchos, son poquitos nomás los que faltaban agregar al grupo. Pero sí, por el grupo de WhatsApp voy a pasar el video, la grabación de esta sesión, las plantillas que voy a mostrarles de Word y Excel y el PPT, ¿ya? Que he proyectado al inicio. Bien, quería explicarles, vamos al POA, ¿ya? Porque todo parte de ahí. Por ejemplo, les voy a presentar un informe anual de una iglesia. Acá, y cómo este informe está de la mano de su POA. Ya. Ah, no, este no, este es el formato vacío, ¿verdad? El formato llenado. Porque estos informes semestrales finalmente tienen que acabar en un informe anual, que es el resumen de todos los informes en el año, ¿no? Por ejes y por ministerios. Este es un informe que se hace juntando toda la información y es un solo informe de la iglesia, ¿no? No, 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 este es otro. A ver
si está abierto. Ahí, acá está. Ah, acá está. Ya, por ejemplo, este es un informe de una iglesia en la región Callao. Ya empieza con un resumen ejecutivo de los datos importantes y luego nos vamos a informar por ejes. Ahora, la iglesia, y esto lo voy a aclarar ya, la iglesia está llamada a poder desarrollar la región en primera instancia, ¿no? La nacional y la región a desarrollar todos los ejes. Pero las iglesias, según su realidad, van a implementar los ejes. ¿Ya? ¿Todos saben cuáles son los ejes de asambleas de Dios, en el caso de los que son iglesias de asambleas? ¿O tienen alguna duda al respecto? Porque no puedo hablar de informes si no estamos enfocados en el plan y los ejes, ¿sí? Quiero que levante la mano, si alguno no sabe, más bien levante el que no sepa cuáles son los ejes de asambleas de Dios. Voy a buscar acá el de POA para solamente en una diapositiva hacer un pequeño refresh de eso. A ver, acá está. Ah, ya, no, vamos acá. En este equipo. Ya, una persona ya. Ok. Por amor a esa persona, vamos a hacer un pequeño refresh de los ejes para que me puedan comprender a qué me refiero. Ya, igual, así como asambleas tiene estos 6 ejes, toda organización tiene ejes, que habíamos dicho al inicio que son pilares, ¿no? A ver, POA, taller POA, sesión 1, acá está ya, genial. Acá debe estar. Ah, no, acá no está. Elaboración POA. Ahí, acá está. Listo, ahí se está abriendo. Bien, bien, bien. Bajamos, bajamos. Seguimos bajando, seguimos bajando. Baja, 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 baja. No se ve acá, pero ya no importa. Voy a mostrar esto de acá. Igual les voy a pasar ahí por interno la imagen, ¿ya? Listo, ya. Vamos acá. Ya lo encontré. Ya. Nuestra organización, las Asambleas de Dios, tiene 6 ejes estratégicos y se entiende que cada eje estratégico tiene objetivos estratégicos, ¿ya? Por ejemplo, en el eje vida espiritual, porque todos los planes de todos los ministerios, hermanos, tienen que estar enfocados a alcanzar desde su ministerio alguno de estos ejes. ¿Quién cumple los 6 ejes a nivel nacional y a nivel regional? La iglesia, en lo posible, también debería cumplir los 6 ejes. Pero si es una iglesia chiquita o en formación, no les vamos a exigir que hagan los 6. Podría enfocarse en 4 o en 3. Yo creo que en 4 fácil se pueden enfocar, ¿ya? Pero para algunos de repente les complica aplicar los 6 ejes si está una iglesia en formación, ¿ya? Pero por ministerios. ¿Cada ministerio, hermana Stephanie, tiene que cumplir los 6 ejes? No. Hay ministerios que van a estar más enfocados en algunos. Por ejemplo, educación cristiana se va a enfocar en el eje educación de calidad, ¿cierto? Y de repente también liderazgo generacional, ¿no? Va a querer que esos ejes van a ser sus antorchas de batalla de educación cristiana. El Ministerio de Damas, por ejemplo, ¿no? Se va a enfocar seguramente en el eje vida espiritual, en el eje 1, eje 2, eje pastoral, y quizás también en la parte de educación, si es que brindan algún entrenamiento propio para las damas de la iglesia, ¿no? Y va a trabajar también de la mano con el ministerio o el director o el departamento de educación cristiana, como se llama en la iglesia, ¿no? Y así.
Y pero entre todos los ministerios, el equipo de trabajo de la iglesia, líderes, copastores, equipo pastoral, entre todos pueden cumplir todos los ejes estratégicos porque cada eje estratégico tiene objetivos a alcanzar. Ya, entonces partiendo de ahí, igual como toda entidad, ¿no? Puede tener eje económico, eje educación, eje logística, no sé. Igual, en el caso de las organizaciones cristianas también. En este caso, asambleas para el año 2024, 2025, 2026 y 2027 va a trabajar con estos 6 ejes estratégicos. A menos que pase algo en el entorno que haga implementarse un nuevo eje o reducirse un eje. Por ejemplo, en la pandemia no se había implementado el eje proyección social. Se implementaron 2 ejes en la pandemia. Ahorita más me acuerdo del eje de proyección social porque a través de ese eje se hizo toda una red de médicos profesionales, atención psicológica y todo el soporte que se dio en tiempos de pandemia, ¿no? Eso fue algo muy necesario que no estaba en el plan inicial, pero que se implementó ante la emergencia sanitaria que demandó el COVID, ¿no? El COVID. Bien, entonces, pero lo normal es que se implementen estos 6 ejes durante todos estos años hasta el 2027. Entonces, lo primero que yo tengo que enfocarme es, yo hice mi plan según los ejes, lo ordené de esta manera, ¿qué deseaba alcanzar, ¿no? Sea en el área, si usted es en el área de misiones, si usted está en el área de educación cristiana en la iglesia, está en el área de gestión apropiada, si de repente es diácono, es parte del cuerpo administrativo local de la iglesia que tiene que estar enfocado en que funcionen los demás ejes, pero también el cuidado de los recursos, ¿no? Por ejemplo, alguien me podría decir, ¿no? ¿Y dónde está la proyección social, la ayuda social, el Ministerio de Damas? No lo veo, ¿no? Eso está dentro de la iglesia saludable. La mayoría de ministerios están en esta área, en este eje 2. Hay ministerios que están enfocados en un propio eje como evangelismo, que está dentro del eje 5, expansión, plantación de iglesias que está en el eje 5, misiones que está en el eje 5, ¿no? Jóvenes, niños y toda la red generacional que está en el eje 3. Ahora que a nivel Framar se habla de nuevas generaciones, ¿no? Ese pilar también. Las familias están en el eje 2, ¿no? Que involucra impulsar una iglesia saludable. Y así, entonces me ubico. ¿En qué eje está mi plan? ¿Qué objetivo va a alcanzar según qué eje, ¿no? Entonces lo enfoco, ¿ok? Dicho esto, entonces, por eso, por ejemplo, en el eje 4, educación de calidad, en el eje 4 educación de calidad, cada iglesia implementa, o sea, no podemos hablar de una iglesia que no enseñe, ¿verdad? Y como toda iglesia enseña la palabra de Dios, lo que debe perseguir como objetivo es que cada vez esta enseñanza sea de mayor calidad. Y así está cumpliendo con el eje 4, ¿verdad? Y para que eso se cumpla, va a programar proyectos, va a programar acciones, quizás conferencias, entrenamientos, capacitaciones, ¿no? Para ayudar al cumplimiento de este eje. Por ejemplo, acá en este informe anual de esta iglesia, dice, a ver, ¿qué hemos logrado como iglesia en el eje 1? Cumpliendo las indicaciones también del plan nacional, regional y de la propia iglesia. Se fusionan y se forma esto, ¿no? Entonces, ella acá está su resumen, ¿no? Incluso he hecho un resumen por ejes, ¿no? Lo que se logró. ¿Cómo fue en vida espiritual? El tema de los ayunos, las vigilias, cómo se hizo el mes de Pentecostés en la iglesia el año 2024, el clamor nacional, ¿no? Y luego resultados, viendo siempre el objetivo, ¿no? Este es el objetivo de vida espiritual, pero vamos al eje 2 que de repente por ahí, no, eje 4, ¿no? ¿Qué eje quieren ver? Un ejemplo de qué eje quieren ver, ahí escríbame. Me voy, por ejemplo, en el eje 2 están todos los ministerios, vamos al eje 4 que es un pilar importante, el tema de educación en las iglesias. A ver qué tal le fue a esta iglesia. ¿Y cómo se llenan estos informes? De todos los informes ministeriales. ¿Y cómo es un informe ministerial? Ahorita le voy a presentar 2 ejemplos, ¿ya? Pero este ya es el resumen de todo, ¿no? O sea, el consolidado, como quien dice, ¿no? O sea, el conjunto de todos los informes. Bien, educación de calidad. ¿Qué busca Asambleas de Dios en el eje 4 que dice educación de calidad? Este es el modelo de informe, pero el informe, como les dije al inicio, ay, santo Dios, está.
alineado a la meta y a los objetivos institucionales, ¿ya? Ay, y ahí nomás. ¿Qué persigue? ¿Qué objetivo persigue, por ejemplo, el eje 4, educación de calidad? Su objetivo, porque es lo primero que tengo que mirar. Dice, contribuir a la formación integral de ministros y membresía asambleísta con una educación bíblica teológica de calidad en todos los niveles, adaptándose a cada realidad, porque cada realidad es diferente por un tema cultural, geográfico y todo eso, ¿no? Ok, este es el objetivo general, el objetivo estratégico, pero también hay objetivos específicos. El primer objetivo específico, 4.1.1, dice fortalecer la escuela dominical con materiales institucionales. O sea, una de las metas a alcanzar en todos estos últimos años era que Asambleas de Dios tengan materiales propios, Asambleas de Dios del Perú, ¿no? Y usar y los materiales que todavía como Perú, Asambleas de Dios Perú no hemos hecho, importarlos, por ejemplo, en el caso de educación, en este año están importando muchos materiales de Estados Unidos, ¿no? Traducidos muy buenos, ¿no? También se está haciendo materiales adaptados a la realidad peruana, con los materiales, por ejemplo, de CIMI y del Casti Club, ¿no? Y todos estos que también hace el Ministerio de Niños, con ayuda también de Castillo de Rey, ¿no? Entonces, también interesante, pues son propios materiales importados, son materiales que está haciendo ya por autores peruanos, en el contexto educativo peruano y de iglesias, ¿no? Interesante. Entonces, eso era. Ok, eso se empezó hace creo que hace dos gestiones, sería hace 8 años, ¿no? Que salieron los primeros materiales institucionales. Y cada año ha habido una mejora continua, ¿ya? Ok, hacemos los materiales. ¿Qué es lo que sigue? O sea, el ente nacional dice, vamos a vamos a hacer materiales, vamos a producir, vamos a tomar un equipo de maestros que lo hace. El ente regional tiene que capacitar a las iglesias, recibir estos materiales, distribuirlos. Y las iglesias aplicarlos, aplicar para fortalecer la escuela dominical, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre todos los materiales de escuela dominical, acá, por ejemplo, explica cómo le fue con la EPDB, cómo le fue con la escuela bíblica durante todo el año, cuántos niños tuvieron, cuántos asistentes, cuántos adultos, ¿no? ¿Ves? Está el tema numérico y el tema descriptivo también, ¿no? En el otro objetivo 4.1.1 decía fortalecer la escuela de discipulado y liderazgo y el estudio bíblico en cada congregante. Qué interesante, ¿no? Ok, para lograr este objetivo específico, ¿qué tengo que hacer? Ya vi un plan, habían acciones propuestas y ahora en el informe no solamente voy a poner la columna de acciones que vemos aquí ya. A ver, lo voy a subrayar para que miren dónde estamos. Estamos acá. Acciones, ¿no? Ya me enfoco en el objetivo, en la acción y ahora veo también la meta, para que ese va a ser mi estándar deseado, la meta. Y ahora sí el resultado numérico y el resultado descriptivo. Resultado numérico en la columna de resultados alcanzados y resultado descriptivo en la columna de impacto. Ya, entonces, por ejemplo, la iglesia distribuyó los materiales oficiales de la Escuela de Discipulado de Asambleas de Dios del Perú. La meta es sí, ¿no? Tenemos que sí lo usamos. Hay iglesias que de repente dirán, no, primero vamos a usar solo este nivel o solo este material también, porque depende de qué, de la realidad de cada iglesia, ¿ya? Si una iglesia se pone de meta 50%, 80%, no está mal. Este año logrará eso. En los próximos años irá aumentando. Lo importante es que pongamos una meta realista y que podamos alcanzar, ¿ya? Usualmente siempre se desea que sea del 50% a más, ¿no? A menos que sea una iglesia en formación, que ahí de repente sus metas iniciales pueden ser del 20 al 30%, ¿no? Bien. Entonces pongo resultados alcanzados y de impacto, ¿no? Si por ahí había una actividad que programó la región, también informarla, ¿no? Por ejemplo, acá dice realización del concurso bíblico. ¿Quién gestiona el concurso bíblico? La nacional, las directivas y las regiones lo aplican. Pero las regiones tienen que pedir informe de cada iglesia. ¿Cuántas iglesias hicieron en su región, no? Entonces tiene que pedir informe. Para que usted pueda recabar esa información por iglesia, es que ahora les voy a mostrar el otro formato, porque este es ya, como les decía, es el consolidado, ¿no? Por iglesia. El otro formato es este, justamente donde acá empezamos con algunas preguntas.
Ya, este de acá. Por eso les tenía que hablar sobre los ejes, el plan. Ok. Asistencia de las capacitaciones programadas por la región. Usualmente, en el plan operativo de las regiones que yo he podido ver en estos últimos sí, pues 8 años, han mejorado mucho en los últimos 5 años. De verdad que sí. Ahora queremos que esa mejora vaya a las iglesias. ¿Ya? Por eso, plan, informe van de la mano. Ok, yo ya tengo el plan, claro, ¿no? A este mes todas las regiones tienen su plan, se están ejecutando. Entonces la primera parte es preguntar si ese plan se está aterrizando en la iglesia, qué actividades está haciendo la iglesia, si se está sumando a las capacitaciones programadas por la región. ¿No? Porque, o sea, yo creo que solo en iglesia, que son pocas, y se lo digo estadísticamente, solo el 3% de las iglesias en el Perú de asambleas de Dios tienen un crecimiento superior a 500 miembros. ¿Y por qué menciono esto? Porque con una iglesia de 500 miembros usualmente tiene ministerios más desarrollados. ¿Por qué? Porque tienes equipo humano. ¿No? Y obviamente en una cantidad más numerosa hay un ingreso económico mayor y te permite invertir en más proyectos. Y esas iglesias que logran ese crecimiento, de alguna manera, hay capacitaciones que podría prescindir, es decir, no ir a la región y otras sí, solo ir a las que realmente necesitan. Pero eso solamente es en el 3% de las iglesias. ¿Qué quiere decir? Que el 97% de las iglesias a nivel nacional sí deberían ir a las capacitaciones programadas por la región. Por eso que acá es importante preguntarlo. O sea, tú dices, no, me falta capacitación de educación, me falta capacitación para trabajar con niños, para trabajar en alabanza, pero estás mandando a tus líderes a capacitarse y dicho también, muchas de estas capacitaciones son gratuitas. Entonces, en este formato se le está preguntando eso, ¿no? ¿Estás yendo? O al líder mismo, ya de repente, usted como pastor le dijo al líder a sus diferentes ministerios, vaya, ahora usted tiene que preguntar, ¿fuiste? Yo te di el link que para que te inscribas, yo mismo te inscribí, te dice el pastor, ¿no? ¿Fuiste? ¿Qué aprendiste? ¿Fuiste solo o fuiste con tu equipo? ¿No? Entonces es importante también que usted como pastor de monitoreo, porque de repente a usted le dicen, sí, 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 pastor, voy a ir, pero fueron, ¿cuántos fueron? ¿No? ¿Qué resultados ellos, o sea, porque si yo mando a alguien a capacitarse, ¿qué debo esperar después? Que mejore su trabajo, ¿verdad? O sea, ver, también informar, ¿qué resultados? A ver, ¿en qué te sirvió? Sí, bueno, ahora ya, por ejemplo, a mí yo he ido a varias capacitaciones también en mi región, ¿no? En el tema del SIM también en tema me gusta mucho el tema de plantación de iglesias y así, pues, ¿no? Voy, ¿no? Me enfoco, o en mi área también he ido a capacitaciones de diáconos, propiamente porque estoy en el área administrativa también, de diáconos y pastores, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Entonces, sí, mira, fui, me sirvió para esto y ahora estoy aplicando esto, estoy enseñando esto. Ver también los beneficios de esas capacitaciones, como primer punto. Segundo punto, ok, ahora sí, vamos con tu POA, ¿no? Ustedes, y eso va a depender según ministerio, ¿no? Yo soy del ministerio tal, no sé, por ejemplo, Ministerio de Niños, ¿no? Y como Ministerio de Niños, pastor, nosotros teníamos 5 principales actividades del año. Y eso también hay que decirlo. Es saludable que el ministerio, sobre todo si es una iglesia todavía pequeña, aunque recién en crecimiento, no diga, voy a hacer este año 13 actividades, 20 actividades. Eso también hay mucho cuidado porque ya ahí nomás, ya sé que ese informe, el 50% no va cumplido. Es, yo hablo estadísticamente, ya les digo lo que veo, lo que usualmente todos los informes, asesorías que doy, veo, ¿no? Entonces, otro factor importante, ¿cuántas actividades programadas en la iglesia? Porque eso es lo que van a informar. Yo siempre les digo, miren 3 recursos. Recurso económico, recurso humano, recurso tiempo. Con esos 3 factores tú puedes hacer actividades, ¿no? Porque de nada vale programar en el POA de cada ministerio 10 actividades si a la verdad 2 o 3 o uno a veces solamente vas a hacerla bien. Y las demás solo, ay, para cumplir, ¿no? Eso de verdad, hermano, yo les animo a que ustedes eso quiten a sus líderes. Que solo desde un inicio, cuando en su POA, se comprometan a lo que de verdad van a hacer.
¿cierto? Y por eso es que, y lo digo, ¿por qué dice la hermana Stephanie esto? Porque eso es lo que luego se ve en los informes. Eso es lo que luego, a veces se emocionan, ¿no? Y ponen un montón de actividades y al final, ¿no? ¿Cómo informo? Después tengo que poner, no lo hice, no lo hice. Entonces, todo parte, la manera preventiva está desde el POA, desde la planificación. Entonces, también ahí, y obviamente el informe a usted le va a servir mucho, porque hay hermanitos un poquito más tercos, ¿no? Hay que decirlo, tenemos en confianza. Sí, 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 lo vamos a hacer. Y después, a ver, ¿cómo yo sé que al final lo cumpliste o no? Con tu informe. Y luego ellos mismos se van a dar cuenta, ¿no? Si usted le pide informes, ay, pastor, tenía razón, ¿no? Mejor la próxima si nos enfocamos en 5 actividades bien hechecitas, pastor. Ah, porque ellos también cuando vean su informe, cuando tengan que llenar lo que no hicieron, van a ser más conscientes. O el próximo año se van a esforzar más en hacerlo con más tiempo, no a la corre, corre. Entonces, eso también les ayuda, que ellos mismos, porque cuando uno llena un informe, uno analiza qué tal le fue, hasta se autoevalúa, ¿no? Oye, mira, solo logramos esto, debimos esforzarnos más, ¿no? O de repente esa actividad, hasta este año, el siguiente año vamos, como ya hemos, ¿no? Logrado este nivel, vamos a hacer ahora esto, ¿no? O de repente el contexto, el entorno, miren mucho el entorno, también puede cambiar, ¿no? De repente, por ejemplo, ¿no? No sé, yo trabajo mucho también en el área de niños, ¿no? Hay contextos en que de repente funcionaba hacer los domingos. Pero como yo en mi informe comienzo a ver, mira, ya no están viniendo. ¿Por qué? Es que sus papás son comerciales. Ok, entonces yo amo a los niños. Quiero que sean, que aprendan y estadísticamente puedo demostrar que es mejor hacerlo los sábados, este culto. ¿Por qué? Porque tengo informes, porque tengo mi registro de asistencia y puedo demostrar así. Entonces, ¿se dan cuenta cómo sirven los informes? Que yo tengo un documento donde tengo información de valor para tomar decisiones. Finalmente, los informes, hermanos, en esta mejora continua, yo tomo decisiones. Uno, decisiones correctivas, si tengo que mejorar, o decisiones de mejora continua, si ya logré la meta y voy a mejorar a algo más. ¿Ya? Entonces, por eso preguntamos esto, ¿no? Primero, el objetivo o la acción que tenía que hacer, la meta, el avance del cumplimiento. ¿Cuánto logré? Por ejemplo, si en el año mi meta es, en otro ejemplo, ¿no? Que la iglesia consiga, bautice al menos 20 nuevos miembros que pasen por las aguas del bautismo. Entonces, para lograr esos 20, yo digo, ¿este año hago solo un bautismo o hago dos? En dos tiempos, en dos fechas bautismo en la iglesia, ¿no? Y eso hago, pero toda la iglesia trabaja con esa visión, ok, acá evangelismo, ¿no? Las herramientas evangelísticas que funcionen según el entorno de la iglesia local, el equipo de consolidación, seguimiento, los maestros enseñando sus clases de discipulado, ¿no? Y el equipo respectivo que se encarga de la logística para llevarlos al bautismo, o sea, funcionan, todos trabajamos en equipo, ¿no? De repente este proyecto, ¿no? Del área, no sé, de evangelística, es de toda la iglesia, pero hay un encargado, pero al final siempre se pide apoyo de todos para que se concrete y logremos la meta que era, dije, 20 bautizados. Entonces, cuando la iglesia está enfocada, tiene metas claras, puede movilizar no solamente un ministerio, sino, claro, uno es el que da informe, pero moviliza y trabaja en equipo con más ministerios, ¿no? Y yo tengo que con eso ya de informar cuánto logré, ¿no? Cuánto logré la meta numéricamente y el impacto, ¿no? El beneficio. Ok, se bautizaron los 20, pero ¿cómo van su crecimiento? ¿Están permaneciendo? ¿Ya no están viniendo? ¿Ya se están involucrando en servir en ciertas áreas? Esta información, cuando la llenamos adecuadamente en los informes, permite a la iglesia tomar decisiones, ¿no? Entonces, según POA, llenar. Según mi plan, ¿se cumplió o no se cumplió? Datos numéricos, datos descriptivos. ¿Qué más? También, ¿no? Las visitas, también tu labor, porque cada líder se va formando también en alguna forma también su labor pastoral, ¿no? De acompañamientos a un grupo de personas dentro de la iglesia, ¿no? Por eso se le da esa confianza de ser líder. Mencionar, ¿no? A quienes ha visitado, a algunos casos de acompañamiento, algunos casos que fueron ya derivados al pastor también. Ese registro también es importante, ¿no? Igualmente, si eres director regional, visitas de acompañamiento a iglesias, apoyo en de repente conferencias, capacitaciones, también tener tu registro ahí, informarlo. Y luego este punto que les decía de desafíos y soluciones, ¿no?
de repente encontrar los siguientes desafíos, que de fondo son problemas, pero no me gusta ponerlo como problemas. Yo siempre digo, no lo digas como un problema, dilo como un desafío, es decir, como algo que ahorita sabes que está mal, pero que crees que puedes superar. Es un desafío, algo por superar, ¿no? Y también su propuesta de solución, no solamente decir qué es lo que está mal o qué es lo que se tiene que mejorar, sino también acompañarlo de una propuesta. ¿Ya? Acompañamos la propuesta y luego datos de crecimiento, que pueden ser datos de asistencia durante el año, datos de crecimiento, no sé, si estás en un grupo familiar, si estás viendo la asistencia de jóvenes en las reuniones, en la asistencia de niños, en las escuelitas bíblicas, la asistencia de adultos, en las clases de discipulado y liderazgo. Lo que te toque medir estadísticamente, ahí lo pones, ¿no? Con tu gráfico o con tu tablita de Excel, ¿no? La puedes poner, indicar ahí. Y luego también siempre evidenciar lo que se hizo, fotitos, ¿no? Que quedan también para el registro fotográfico de la iglesia. Son los puntos importantes. En tres hojitas, ¿ah? Nada, dos hojitas. A ver, uno. En dos hojitas, miren la información de valor que podemos tomar. Y si por ahí hay un líder que dice, no, no sé cómo llenar, les das impreso y que llenen, aunque sea ahí con letra bonita, no legible. Y lo llena. Y en dos hojitas usted tiene información de valor de los primeros 5 meses de la iglesia. ¿Ok? Bien, quiero mostrarles ahora otro formato de repente para los que son directores regionales o un formato de más hojas, si de repente tienes el equipo para llenarlo, entonces, o este formato puede ser anual por ministerio. Que les he pasado es un formato que puedes usarlo cada 2 meses, semestral. Este es un formato anual, de informe anual. Este sí ya tiene lo que les dije, ¿no? El resumen ejecutivo. Luego aquí ya vemos el alcance de objetivos de todo el año, ¿no? Indicar en qué eje está la acción, el nombre de la acción, la meta, resultados alcanzados numéricos y de impacto, ¿no? El resultado de impacto debe responder estas preguntas. Aquí. Impacto. Resultados cualitativos, es decir, descriptivos. Indicar de manera descriptiva cómo alcanzaron la meta, cuál es el impacto o importancia de haber logrado este objetivo. Entonces, eso es lo que debe responder de manera descriptiva. No solamente decir, sí, logramos, por ejemplo, los 20 bautizados ya, pero ¿cómo? ¿Cómo se logró? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué ministerios trabajaban en equipo para lograrlo? Son datos importantes. ¿Ok? Luego también, si luego de haber hecho tus actividades que te comprometiste en el plan de trabajo de tu área, hiciste otros proyectos de ayuda para la iglesia, también ponerlos, ¿no? Y ese proyecto que se implementó en el camino, ¿en qué eje ayudó, no? ¿En cuál de los 6 ejes estratégicos ayudó? Luego también resultado de impacto cualitativo y resultado numérico. Luego también apoyo a iglesias, si visitaste iglesias o si eres un líder local, apoyo a miembros, ¿no? Bien parecido al otro formato, pero un poquito más desglosado, ¿no? Gracias. Su registro de reuniones, que también les comenté acá, fue por Zoom, fue presencial, cuál fue la agenda de la reunión, a cuántas personas asistieron a esa reunión también. Luego, a estadísticas, ¿no? Por ejemplo, tu lista de niños que están viniendo, tu lista de adultos que están yendo a la escuela bíblica, su frecuencia de asistencia, participó en este evento, sí o no, ¿no? Está viniendo, fechas de asistencia también. Ahí ya tú puedes modificar un poco este formato. Es un formato guía que tú lo puedes adecuar según la realidad y necesidades de tu iglesia. Ya igual, desafíos y soluciones. Dice, describa las principales problemáticas que ha podido encontrar en el trabajo para el alcance del POA y con las iglesias. Así también otras dificultades que representan desafíos a superar. Formule posibles soluciones, ¿no?
Ahí lo especifica y son puntos claves que les comenté que pueden estar en los informes, ¿no? Ahora vamos a una ficha en Excel y con eso voy a abrir los micrófonos para preguntas. Un ratito voy a tomar agüita porque ya, voy a abrir el archivo en Excel. Ya, vamos acá. Acá, informes. Ahí está abriendo. Ya sé, ya sé, ya sé, lo ROA, ¿no? Este de acá. Mm, Acá está este, por ejemplo. Ya está por acá. Ahí está abriendo el archivo, ROA, ROA. No, pero aquí hay formato en Excel. Informe. Sí, a ver, acá está abriendo. Ya, ahí está. Se abre el informe. Ya está cargando el archivo un ratito, por favor. Ya, listo. Ahí está. Ahí está cargando todavía, no sé por qué no. Pero bueno, voy abriendo los. Ya está. Genial, genial. Ok, voy abriendo aquí y. A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Ya, voy acá. Voy a abrir micrófonos en lo que voy acá abriendo mi archivo. Ya, ahí se están reactivando los micrófonos. A ver, ¿dónde está? Ya, bueno, en lo que está abriendo, también acá les voy a mostrar otro formato. No sé por qué no quieren abrir ahorita. Que me parece genial este formato de tesorería que también están trabajando en las iglesias, para que usted pueda dar control, por ejemplo, el tema económico, que sé que les han enviado y yo lo vi ayer, me emocionó, pasó, dije, qué bien, lo están aplicando muy bien este formato. Y eso también ayuda, ¿no? Tener un presupuesto anual en base a los gastos que ha tenido el último año, puede hacerse también un presupuesto, ¿no? Yo, presupuesto. Ya acá, por ejemplo. Ya. ¿Cómo hacer presupuestos, no? Ya hemos visto un poquito de las fórmulas en Excel, pero algo que ayuda, hermanos, es que usted tenga también, de repente no tiene el Excel de algunos eventos anteriores, pero sí tiene la información de cuánto invirtieron.
Y esa información ya se actualiza un poquito a la inflación que haya podido ver este año, es decir, a la subida de precios, ¿no? Que hayan podido dar y lo actualizan los precios, ¿no? Por ejemplo, este fue un presupuesto para un aniversario de una iglesia. Entonces, hay puntos que van en el presupuesto y que yo solicité viendo cuánto se gastó el año pasado y según ese gasto anterior y viendo los ingresos que tenía la iglesia, se armó este presupuesto, ¿no? Por ejemplo, si se va a ver el tema en un aniversario en la parte decorativa, en la parte de alimentación torta, que usualmente tiene todo aniversario, quiénes van a ser las responsables del gasto y cuánto costaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ponen montos y acá hay un subtotal. Y aquí se aplica, por ejemplo, la fórmula de la suma, ¿no? Signo igual o más la palabra suma y seleccionas las celdas. En este caso se está seleccionando la celda E2 y la celda E3. Cierras paréntesis, pones enter y se suma. Igual acá, ¿no? Alimentaciones, insumos para preparación de alimentos, el presupuesto que se ha gastado en los últimos años y en base a eso se armó este presupuesto, la suma, ¿no? Suma, seleccionas el rango y se suma. Y luego, ¿no? Diferentes rubros, fotografía, alimentación, decoración, ¿no? Haces la suma total, ¿no? Suma y seleccionas todas las celdas que quieres sumar y así se aplica la fórmula, ¿no? Que te permite así armar, por ejemplo, un presupuesto. Voy a mostrar ahora otro esquema de informe de eventos. Había hecho un modelo formato de control de presupuesto mensual, pero no sé por qué no lo encuentro aquí el archivo. Presupuesto mensual. Sí, no sé por qué no debería estar acá. Mm, mm, pues no está. Pero bueno, acá me pasaron esos días un Excel para evaluarlo y a mí me pareció genial, la verdad, de control económico que hace esta iglesia. Por ejemplo, ¿no? Uno tiene que ser en base al ingreso. ¿Cuál es el principal ingreso de las iglesias? Los diezmos, ¿no? Bueno, su lista de miembros, sus diezmos, todo. Ofrenda, me gustó porque hasta tiene su registro de ofrendas diarias. Y esto luego para tomar decisiones te ayuda muchísimo cuando tienes un registro así de completo, ¿no? Y todo este, por la celda de este diezmo de miembros, ofrenda de iglesia, todo al final se basa en estas celdas de ingresos totales de este año, cómo van, ¿no? Según diferentes rubros, según los diferentes aportes de cada ministerio. Y lo de egresos también, los egresos mensuales que están teniendo, pero ese es el que me gustó más. ¿Por qué? Porque ellos tenían acá de su presupuesto, miren, me gustó cómo han comparado, porque ellos han armado un presupuesto en base obviamente a los informes de los últimos años. Saben su gasto máximo que pueden tener en cada rubro. Y acá están diciendo, no, este es mi gasto máximo, ¿no? Anual, anual. ¿Y cómo voy con este gasto mensual? Y su total, mira, de los 40.000 que tenía designados anualmente para este rubro, ya voy gastando 8.815. O sea, me pareció interesante cómo tiene ese control porque así no te pasa del presupuesto, ¿no? Y evitas también deudas, evitas también conflictos económicos que puedan surgir. Y para esto plantillas de Excel también ayudan muchísimo para hacer ese comparativo. Y me da ahí al final, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, ¿qué fórmula usó? Suma. Seleccionó, pudo haber puesto suma y seleccionar todo, o esta persona ha seleccionado manualmente. Pero también pudo haber hecho así, ¿no? A ver, acá le voy a aumentar el zoom para que vean. Acá, pues, ¿no? Puedo aplicar la fórmula suma, pongo el signo más o igual, suma, abro paréntesis, selecciono todo el rango, cierro paréntesis, enter y se suma también, ¿no?
Entonces, y acá el formatito también que se da, se puede cambiar el color, ¿no? Que habíamos visto al inicio acá. Ya le quiero poner color verde. Lo pongo en color verde. Solamente tengo que seleccionar la celda y acá en formato cambiarlo, pues, ¿no? Son herramientas prácticas. Igual yo les voy a hacer el alcance de los formatos. No sé si tuvieran alguna consulta, quisiera tomar unos 10 minutos para consultas, preguntas. Ah, bien, en lo que se van animando a hacer alguna consulta, les voy a enseñar algunos ejemplos ya aplicados de inteligencia artificial. A ver, por ejemplo, yo uso mucho POE, ¿ya? Vamos a entrar acá al POE. Hay días en que digo, ay, tengo tanta carga y digo, ¿cómo hago esta carta? Ya ideas y de ahí recién ya con mi formato lo pulo. Entonces me ayuda mucho esta inteligencia artificial. Ya, vamos a Google, ponemos la palabra POE. Usted pone la palabra POE, mi hermano, y luego entra aquí, le hace clic y acá está, ¿no? Todo lo que y tienes que entrar con tu correo para que se registre todo lo que has hecho antes. Por ejemplo, acá yo tengo el registro de lo que he hecho antes. Si yo no tuviese correo, no se hubiese guardado mis trabajos, ¿no? Entonces usted ingrese con su correo, le pide su correo, ábralo. Y, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una plantilla para hacer proyectos y hoy día usé este, por ejemplo, ¿no? Le puse este prompt acá, diferente, ¿no? ¿Qué de prompt le puse? Le dije, ¿no? Mira, actúa, este es el prompt que usé, por ejemplo. Actúa como secretaria de una iglesia y prepara el proyecto para un seminario para músicos y ministros de alabanza a realizarse, puse las fechas, diciendo, este va a ser por Zoom, este va a ser presencial, dame propuesta de temas y contenidos de temario para enseñar la parte teológica de la adoración. Son propuestas para armar el esquema. Obviamente esto se va a afinar con el mismo docente, pero son ideas previas para hacer, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Y este me dio algunas ideas, de las cuales solo tomé acá un poquito ideas de objetivos. Lo demás yo ya lo tenía armado, pero igual me dio una idea de cómo hacer, cómo generar los contenidos del proyecto, ¿no? Y esto lo hice, y lo interesante es que yo le puse mi plantilla, como yo ya tengo una plantilla de proyectos, y después le dije, guíate de esta plantilla, ¿no? Y ahí más abajo ya lo hizo según la plantilla. En ChatGPT hasta te lo lanza en Word, interesante. Pero me gusta un poquito el estilo de Poe porque me siento que revisa más información más enfocada a lo que yo quiero. ChatGPT sí te lo hace en Excel y Word, pero me gustan más las respuestas que me da Poe en sugerencia, ¿no? Por ejemplo, también me pasó la otra vez que tenía que resumir un documento. Tenía una presentación de plan eran 18 hojas y yo lo tenía que hacer solamente en 8 diapositivas. Entonces y también puse prono, actúa como secretaria y resúmeme este plan y hazme una versión amigable para líderes de iglesia. Y me dio resumido y obviamente yo lo mejoré y todo eso, pero me dio ideas previas de cómo hacerlo. Entonces, acá aplicamos el prompt porque yo les dije que el prompt es darle instrucciones a la inteligencia para lo que tú desees, ¿no? En este caso, le puse actúa como para esto. Quiero que hagas esto. Actúa como y haz esto y guíate este ejemplo, ¿no? Y cargué el archivo. O también me ha servido, por ejemplo, para hacer cartas, ¿no? Cuando he querido tener ideas de cómo hacer cartas también, ¿no? Yo le he subido una plantilla de cartas y he dicho, guíate esta plantilla y dame sugerencias para hacer una carta, pero ahora para tal área, ¿no? Eso, por ejemplo, lo he hecho aquí con eStudio también, acá está la inteligencia artificial. ¿No? Mira. Esto le compone, este es con eStudio, no, este es este de acá, con eStudio. Acá también le pones tu prompt de lo que tú quieres que él haga. Por ejemplo, aquí, acá está, cuando dice resumen, por ejemplo, ¿no? Yo tenía un archivo de más de 60 hojas y quería hacer un resumen. Entonces yo le puse acá a la inteligencia artificial. Ya, le puse este prompt, ¿no? Actúa como secretario. Sí, no, ya.
Actúa como secretario especializado en informes y analiza el archivo adjunto. Elabora un resumen ejecutivo donde destaques el impulso a la educación y a la capacitación de nuestros líderes, por ejemplo, ¿no? Hazlo en 360 palabras como máximo. Y me hizo un resumen, ¿no? Y también te puedes escribir, decirle, y redáctalo en un lenguaje comprensible para, mira, acá le puse, en base al resumen ejecutivo anterior, ahora haz una redacción utilizando un lenguaje amistoso para miembros de iglesias, ¿no? Y lo hizo, ¿no? Mira, hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Y ya, la redacción en un lenguaje para iglesias. Entonces te ayuda mucho, te da ideas, ¿no? Y obviamente está también tu aporte, tu conocimiento, pero en algunas cositas te ayuda a tener ideas para fluir en redacción de informes sobre todo, ¿no? Amados, no sé si tienen alguna consulta. Yo todos estos materiales los voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Igual estoy pasando acá el link del grupo por si alguno no está en el grupo. Que les voy a pasar por donde voy a mandar los archivos. A ver, acá está. Esto se está grabando, yo termino aquí, voy a esperar que se descargue la grabación, lo voy a subir a YouTube y se los voy a mandar. A ver, ¿dónde está el link? Acá está, enlace invitación, copiar enlace, ya ahí estoy pegándoles. Si alguno no está en el grupo de WhatsApp, por este grupo de WhatsApp voy a pasar los archivos. Sí, todo claro, amados. ¿Alguna pregunta? Pasar a Trinidad, pasar a ID. O algo, de repente algún ejemplo, quisiera que me dé alguna idea para tal informe y de repente también lo tengo, se lo puedo pasar por interno. ¿Sí? Ah, todo entendido, dice la pastora Jessica. ¿Algo más, mis amados? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro de repente? Este es el momento para que usted pueda hacer su consulta y no se vaya con esa inquietud. A ver, voy a ver si me están escribiendo por interno acá. A ver. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, si todo está ok, hermanos, hágame una manito arriba, por favor. De repente por alguna situación no puede prender su micrófono. Sí, les vamos a mandar los modelos por interno. Gracias, Pastor Edgar, Pastor Jesús, mi sierva Ruth Castro, muchas gracias. V Granados. Ya, entonces lo importante, hermanos, es de que ahora que yo les voy a pasar estos formatos, usted lo adapte a lo que necesita, ¿no? De repente hay un dato adicional que para usted es importante saber, quizás acompañamiento espiritual también podría agregar eso, ¿no? Yo le he puesto como visitas, ¿no? Y ahí yo les consulto, por ejemplo, el motivo de la visita y qué, ¿no? Algo que usted quiera hacer conocer a su pastor también ahí, también, ¿no? Lo puede poner en ese formato o puede aumentar un punto más, reducir un punto. Lo importante es hacer un instrumento que podamos aplicar, ¿no? Por eso yo he tratado de hacerlo solo en 2 hojas, que siento que es algo que el miembro no se sentiría muy cargado o el líder no se sentiría tan cargado de llenar para que finalmente se tengan informes, ¿no? Porque, como les decía, la información, hermanos, nos permite dos cosas, ¿ya? Porque, o sea, quiero que se vayan con esto. ¿Por qué es importante aplicar informes? Por dos cosas. Para tomar decisiones prudentes, basadas en información, ¿ya? Obviamente guiados por el Espíritu Santo, no por las emociones, pero con datos, ¿ya? Datos reales. Entonces, nos permiten tomar decisiones prudentes, nos permiten tomar buenas decisiones. Y lo segundo, poder identificar lo deficiente, poder identificar lo que no está saliendo tan bien. ¿Para qué? ¿Para acusar al hermano y quejarnos? No. ¿Para qué? Para poder emplear medidas correctivas, porque esa es la labor pastoral, dar ese acompañamiento, ¿no? Enseñar cómo hacerlo y si no lo estás haciendo bien, corregir lo deficiente. Eso es la intención, mis amados, de los informes. Les voy a dejar con este texto bíblico. A ver, ahí, informes. Necesito descargue aquí. Acá está, elaboración de informes.
Quiero dejarles con esto y con esto cerramos. Yo les agradezco también la confianza de que usted se haya conectado hoy. Usted va a tener el video. Yo le animo a que usted lo pueda también enseñar en su iglesia local, que anime a sus líderes. Es un proceso, y eso sí, yo se los digo. Es un proceso trabajar con informes en las iglesias o en cualquier organización que no esté acostumbrada a aplicar informes. Yo les entiendo, yo lo estoy viviendo, lo he pasado también cada vez que llevo estas capacitaciones. Y eso, sí, eso es parte de la resistencia al cambio, que es una respuesta totalmente común en el ser humano, que nos, ay, no, hay que hacer como siempre, no, yo le digo por teléfono nomás, pastor. No, o sea, es algo que a veces la gente se acostumbra y algo nuevo les choca, pero vale la pena, ¿ya? Les voy a dejar con este versículo en el libro de Tito 1:5-7. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí en el libro de Tito cómo es que también, ¿no? Ya en ese entonces se daba supervisión a las obras, a las iglesias, y era importante, mira el nivel de excelencia, ese ADN de excelencia de los siervos, ¿no? De los apóstoles, de las personas a las que se les encargaba el trabajo como obispos, de corregir lo deficiente, de hacer una mejora continua, ¿no? Y yo sé que Dios ha levantado hombres sabios como pastores y que no los ha dejado solos en ese proceso, que ha levantado líderes que se están formando, que se están capacitando, que están mejorando sus habilidades. No le tengamos miedo al control, pero a un control, no un control fiscalizador, sino a un control de acompañamiento, a una supervisión que guía, ayuda y enseña. Mis amados, a mí ha sido un gusto. Nuevamente, soy su hermana en Cristo, Stephanie Tineo. Si tuviesen alguna consulta adicional, de repente, alguna dificultad cuando ustedes apliquen informes, yo no tengo ningún problema, siempre estoy atendiendo por WhatsApp, de repente por llamada así previa cita, porque a veces estoy en reuniones, estoy de viaje en algunas regiones capacitando, pero si usted me hace su consulta por WhatsApp, yo siempre leo el WhatsApp. Siempre leo el WhatsApp, me tomo un tiempito, aunque sea de madrugada, algún momento del día, les voy a poder responder. Así que nada, Dios les bendiga. Gracias por inscribirse a este taller y espero que este taller sea también de impacto para sus iglesias, para sus líderes y para toda la generación asambleísta que queremos que siga sirviendo con excelencia. Muchas gracias. Si pueden prender su cámara, por favor, para una fotito y con eso estamos finalizando el taller. Muchas bendiciones, Ya. hermana Sí, Stephanie. ahí me escriben por interno, claro. Listo. Ya mis amados, ahí prendan sus camaritas, por favor. Dios la bendiga. Si pueden, ¿no? Los que puedan, ahí van tomando las fotitos, si no se puede ya también, yo entiendo, no se preocupen. Si pueden ahí prender sus camaritas, genial. Ahí está el pastor Edgar, la pastora Trinidad, ¿cómo está? Dios les bendiga, buenas noches. ¿Sí? ¿Alguien más? Ahí para, listo, ya pasa Lucila, también está aprendiendo, Ruth, ¿cómo está? Dios te bendiga, Ruth. Si alguien más va a aprender, ahí me avisan, si no, ahí tomamos ya la fotito. Gracias, pastora Gilda, muchas gracias por todo lo que se están. No se preocupe, pastora Jessica. Listo, entonces vamos a tomar ahí la fotito a la cuenta. A ver, voy a borrar esto de aquí. Listo, ya. En la cuenta de uno, dos y... Ya, pero voy a borrar acá. Ahí está, Lenovo creo que va a aprender. A ver, le esperamos, le esperamos. Listo, ahora sí, ya. En la cuenta de uno, dos y tres. Listo, mis amados, muchas gracias. Gracias por conectarse. Ha sido de Pastora verdad Gilda, una Pastora Ruth, bendición futuras pastoras. para mí contar con su presencia. Y ahí ya les estoy pasando. Bien me descargue la grabación. Ahí les estoy enviando el videíto, ¿ya? Un fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga. Gracias, licenciada. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes Futuras también. pastoras. Gracias a todos. De Bendiciones. Jesús. Y Cristo estaba presente, licenciada.
Amén, Pastor Lucio. Dios les bendiga. Espero pronto visitarlos por allí. Muchas bendiciones Ya, para todos. Muy pronto Gracias. estará. Gracias, mis amados.